Sesión de hoy. Muy buenas tardes, señoritas y caballeros. Tenemos inicio de nuestra sesión de la semana número 7. Y ya estamos una semana más y estamos culminando nuestro segundo mes. En este tema, en esta sesión, hemos programado las preguntas efectivas o preguntas poderosas, como se conoce en el término o en el lenguaje del coaching. Las preguntas poderosas. ¿Qué se entiende por ello? El coach, que es el acompañante dentro de esta disciplina del coaching, es el que establece esa ronda, esos criterios para desarrollar las preguntas. Pero en una sesión de coaching se aplican dos habilidades así sumamente importantes, que son el quehacer del coaching, el que da vitalidad, el que le da el refuerzo, el sentido de realizar este proceso de coaching, que son las preguntas, o sea, preguntar y escuchar, que esa es la labor y el compromiso que asume un coach, el saber preguntar y el escuchar. Ojo, y escuchar quiere decir que no como nos pasa a nosotros cotidianamente, que por ejemplo ahorita yo estoy explicando y hago una pregunta, los que no están escuchando, o sea, cuando digo escuchando es que están atentos, van a decir, ¿qué dijo? ¿Qué preguntó Miss? ¿Puede volver a repetir? Pero el que sí está conectado al 100%, o sea, como si aquí, presente en este momento y llevando el sentido, la comprensión de cada palabra, cada frase que estoy mencionando, esa persona está escuchando. Porque como digo, el que oye es el que se pierde. El que dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Puede repetir? Solo está oyendo. Pero escuchar es más amplio, es, como les digo, es más completo, porque escuchamos con atención. No solamente oímos, sino que estamos atentos. Bueno, ahora no nos vemos, pero una conversación ya sea de coaching personal, individual o grupal, el coach y los coachees nos estamos viendo cara a cara, frente a frente. Ahí podemos percatarnos, el coach se percata de sus movimientos gestuales, de la forma de sentarse, de la forma como cruza los brazos, que eso es comunicación no verbal. Dice mucho para ver cómo está ese coachee, ¿no? Entonces, por eso las dos habilidades muy importantes que se desarrollan en el proceso de coaching es preguntar y escuchar. Sumamente sencillo, pero para eso se tiene que tener ese sentido de compromiso para, desde el inicio de la sesión hasta el término, que tu presencia, el coachee la perciba, que todo el tiempo sienta que estás ahí, que estás escuchando al mínimo de su expresión, de todo lo que te está transmitiendo y de todo lo que te está respondiendo a través de las preguntas efectivas que tú formulas. Como digo, preguntas efectivas, preguntas poderosas. ¿Por qué se le dice así? ¿Por qué poderosas? Porque otorga un impacto, otorga una inquietud, hasta una duda en el momento que se establece la pregunta poderosa y el coachee se queda silencios, segundos de mucho silencio, porque se pone a pensar, ¿qué pregunta me está haciendo? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué me pregunta de esta forma? ¿No? Entonces, por eso se dice poderosa, porque crea impacto, crea asombro, sorpresa, le genera, hasta a veces, no sabemos qué responder, porque como digo, nos dejó fríos con esa pregunta el coach. Ese coach me ha preguntado y ¿qué le digo? ¿Qué respondo? Entonces, ahí nos tomamos el tiempo para otorgar una respuesta. O a veces no sabemos responder como coachee, entonces ampliamos un poco más el tema que quiero trabajar. Entonces, estas preguntas poderosas generan ese impacto en la otra persona, que esa otra persona es el coachee. Es por eso que vamos a hablar un poco más de estas preguntas efectivas o preguntas poderosas. Esto es, como te digo, el quehacer, la actividad, el punto de partida de una sesión de coaching. Acá sacamos al máximo provecho de preguntar y repreguntar sobre el tema que está tratando el coachee. Ustedes saben que el coaching es hacer preguntas adecuadas, de forma adecuada y en el momento adecuado. Preguntar de forma que vamos a ayudar, que vamos a acompañar al cliente, al coachee, a reflexionar, a pensar, a replantearse y pasar a la acción.
es lo más importante en coaching. O sea, después de cada pregunta y que el coachee se ponga a pensar y empiece a responder, ya está ahí, ya se está encaminando en tomar acción sobre esa situación que está trabajando. Siempre debemos considerar que las personas, todas, tenemos muchos recursos, tenemos muchas soluciones a los diferentes temas que queremos en ese momento, que hasta el momento, como coaches, perdón, como coaching, no hemos, o como clientes, no hemos resuelto, ¿no? Pero todo tiene solución a todos los temas que podamos plantear. Solo que esto no lo visualizamos claramente hasta ese momento, sino eso empieza a relucir una vez que empiece a plantearse esas preguntas poderosas, preguntas efectivas. Entonces, siempre vamos a encontrar respuestas para conseguir la solución a esos problemas, para alcanzar esos objetivos que tienes, tanto profesional o personal. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. El objetivo del coaching, ¿qué cosa es? El objetivo del coaching depende de las preguntas que te haces, ¿no? Eso te formula el coach. Depende de esas preguntas, vas encontrando respuestas y más respuestas. Una respuesta, otra más y otra más, de acuerdo a cómo te van planteando las preguntas. Todas las preguntas van a llevar a supuestos que tú vas a decir si es válido o no. Ideas que deben ser aceptadas para que la pregunta tenga sentido. Las preguntas dirigen la atención hacia ciertas áreas y quizás también te va alejando de otras. Se acerca más a lo que tú quieres conseguir. Por ejemplo, dice, la pregunta que te puede hacer el coach y dice, ¿cuál es la gravedad de esta situación? ¿No? No te pregunto por qué es grave para ti esto, sino cuál es la gravedad de esta situación. Has contado una historia que para ti es muy complicada, muy difícil, y el coach te pregunta, ¿cuál es la gravedad de la situación? ¿O cuál es el problema de esta situación que me estás contando? Contiene esa pregunta, contiene el supuesto de que la situación es grave, pero no te está diciendo, oye, ¿verdad? Lo que me estás contando es gravísimo. No está aseverando, sino le está planteando una pregunta para saber el nivel de gravedad. Y ella va a decir, sí, es bastante difícil, bastante complicado, es muy grave mi situación. La respuesta que dará el coaching. Otra pregunta que te puede hacer el coach es, ¿cuál es tu mejor opción para resolver esta situación? Y ahí el coach se pone a pensar. Cuando te hace esa pregunta, ¿cuál es la mejor opción para resolver esta situación? Te está dando posibilidades de que tienes varios recursos. O sea, puedes elegir entre varios para que cuál sea la respuesta a esa solución y resolver esa situación. Estamos atentos. Es muy importante siempre prestar atención a esa forma y ese tipo de preguntas que nos hacen a menudo. Siempre, porque son, como te digo, supuestos. No te estoy diciendo que es sí o es no, sino es un supuesto para que el cliente, el coachee, vaya él solito respondiendo y otorgando su respuesta que le corresponde. ¿No? A ver, seguimos. Las preguntas siempre van a comenzar, si los preguntamos por el por qué, como les digo, van a ser menos poderosas porque nos llevan siempre a la justificación. Se enfocan más en el pasado en vez de resolver lo que quieres. O sea, en vez de tomar acción, nos va a llevar a explicar lo que ya pasó. Pero lo que ya pasó, ¿podemos hacer algo sobre lo que pasó? Imposible, ya no se puede hacer nada. Te sirve de fuente de información para de ahora tomar acción para la solución que quieres, ¿no? Entonces, nunca pongamos las preguntas el por qué. No, mejor dicho, nunca. En algún momento puede ser apropiado, pero lo ideal es que trabajemos con las otras, como cuáles, cómo, dónde, qué buscas, para qué quieres, esa en vez del por qué, porque el por qué nos va a llevar al pasado, y el pasado ya fue, ya es pasado, ya no hay solución, sino hay que tomar acción de ahora hacia el futuro, de tu presente hacia el futuro. Por ejemplo, en vez de preguntar, ¿por qué tengo tanta mala suerte? Que solemos decir en algunas situaciones difíciles que pasamos, es más proactivo o es más correcto en coaching preguntar, ¿cómo puedes evitar esta situación en el futuro? O sea, para que ya no te vuelva a pasar. ¿Qué puedes hacer para evitar esta situación en el futuro? ¿Cómo podemos evitar esta situación en el futuro? Miren cómo replanteamos la pregunta.
Ya no utilizamos el por qué, sino aplico el cómo, pero replanteo para que esta persona genere un supuesto y empiece a otorgar una respuesta que es lo que ella va a tener que hacer porque lo está manifestando. Otra pregunta, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Cada vez que nos pasa, tenemos mala suerte en algo, siempre decimos, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Lo correcto, en vez de decir, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? La pregunta correcta es, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Si sabes que es que se te repite como una constante, en vez de decir, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Replantea la pregunta de otra forma, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? La pregunta dice, si empezamos con la pregunta del por qué, puede ser poderosa si lo enfocamos en identificar valores. Por ejemplo, ¿por qué hiciste esto? O en otras palabras, debería ser, ¿qué fue importante aquí para que hicieras esto? ¿No? Las preguntas que empiezan con qué, con cómo son más poderosas, te llevan a aperturar y a pensar, a reflexionar al coachee, lo lleva a esa situación. A ver, seguimos. A ver. Por ejemplo, hay una diferencia de esas preguntas efectivas o poderosas con las preguntas débiles, porque las preguntas débiles nos llevan a cerrar la conversación en vez de dar espacios de apertura. Por ejemplo, una pregunta débil es, ¿de quién es la culpa? Tú vas a ser mía. Y ahí se cerró la pregunta, ya no hay opción para seguir repreguntando. Entonces tienes que iniciar de nuevo o replantear, ¿no? Si yo te pregunto débil, las preguntas débiles es cuando la respuesta es en sí. Por ejemplo, ¿has almorzado hoy día? Sí. ¿Hoy día vas a dormir temprano? No. No hay chance. Por eso son débiles, porque son preguntas que nos bloquean, que no nos permiten abarcar más temas y ampliar más preguntas, ni abordar más el tema para que surjan esas preguntas poderosas. Es lo que se quiere, porque si hacemos preguntas débiles, se corta ahí el hilo del sentido de la conversación. ¿Ya? Entonces, hay que estar muy atentos a empezar a plantear esas preguntas poderosas. Por ejemplo, en vez de decir, ¿por qué me sucedió a mí? Como les dije, hagamos una pregunta poderosa. ¿Cuál es la solución? ¿Qué te hizo actuar así? Porque ahí ya empieza a contestar. Se explaya contestando el cliente. ¿Qué necesitas para lograrlo? ¿Qué te aporta esa experiencia que te está sucediendo? Las preguntas poderosas están orientadas hacia el futuro, conducen a la acción, están orientadas a metas y no hacia el problema. Ojo, no es el problema, sino a buscar solución a ese problema y que los vayas descartando y alcances nuevas metas, porque el hecho de que sea un problema te está bloqueando en seguir adelante en el logro de objetivos. Entonces preguntemos siempre o planteamos siempre las preguntas poderosas. Por ejemplo, acá dice una lista de ejemplos de preguntas poderosas. ¿Qué no estoy dispuesto a cambiar? O un coach te preguntaría, ¿qué estás dispuesto a cambiar? ¿Qué harías tú de diferente la próxima vez? ¿A qué te estás resistiendo? ¿Qué harías si no pudieras fracasar? ¿Qué te impide actuar? ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Qué otras opciones tienes? ¿A qué te comprometes? ¿Qué te está impidiendo conseguir ese objetivo? ¿Qué más puedes hacer? ¿Quiénes te pueden ayudar? Miren qué preguntas tan maravillosas, tan fuertes, tan poderosas, tan potentes, que nos llevan a reflexionar y a buscar las respuestas y tomar acción, o sea, tomar decisiones desde ese momento que vamos otorgando respuestas. Pero imagínense, si aplicamos preguntas débiles, vamos a cortar el sentido de que es el coachee, el cliente asuma esa responsabilidad de compromiso, de querer cambiar, porque simplemente estamos con una pregunta débil, una pregunta cerrada, estamos terminando el hilo de esta apertura de espacio. Función, ¿qué función tienen las preguntas? Es obtener información, pero hay que saber hacer preguntas, ¿no? Pero si todavía no tenemos esa práctica de hacer preguntas, hay que seguir recabando información.
¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo no está claro todavía. Háblame, cuéntame un poco más. ¿Desde cuándo inició esta situación? ¿Desde qué época tienes este problema? ¿Alguna vez trataste de resolver el problema y buscaste soluciones? Ay, mira, entonces ahí van surgiendo preguntas para ampliar y recabar más información, porque el coach, mientras más información obtenga, es más fácil de plantear las preguntas. Es importante manejar, por eso les digo, y empezar a practicar hacer las preguntas poderosas. Las preguntas cerradas, como les digo, es esas, que nos responden un sí o un no. Cierran la puerta de la exploración de más detalles. Es por eso que tienes que reiniciar y retomar o reformular tu pregunta, porque nos bloquean. Ya no me da más chance de explorar, de recabar más información. Acá dice un libro que se llama Dirige de Cine, de Rubén Turienzo. Él señala que las verdaderas herramientas de un coach es el saber preguntar, porque el 80% del éxito de las sesiones de coaching dependen, junto con la escucha, de saber hacer preguntas poderosas, que sean breves, claras, centradas, pertinentes, constructivas, neutrales y abiertas. Abiertas porque exploramos. Si son cerradas o débiles, se pierde el sentido de la exploración o de recabar información. Es importante hacer preguntas abiertas, preguntas poderosas que nos lleven a la reflexión. Prestar atención a las preguntas. ¿Qué debemos hacer acá? El coach va a estar 100%, como está escuchando, hace preguntas y tiene la escucha activa todo el tiempo de la sesión, debe estar atento siempre a las respuestas que está dando el coachee o el cliente. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay un compromiso en esa sesión, que está atento a ese tema de conversación. Porque si nos perdemos el sentido, no vamos a saber qué preguntar. Nos perdimos. ¿Qué? Discúlpame, o no, vuélveme por favor, a decir lo que acabas de manifestar, le puedes decir, pero eso se va a percibir, el coachee, el cliente va a percibir como que no estás atento, no estás atento, no sabemos qué preguntar, o sea, estás perdido, pierdes credibilidad, pierdes respeto, pierdes compromiso, dice, no, este coach no se interesa en ayudarme en lo que quiero, ¿no? O apoyarme, en estar acá presente conmigo. El proceso tiene que ser natural, espontáneo, no forzado, no fingido, que haya presencia, que haya acompañamiento, que genere confianza, preparemos la atención, que haya mucha comunicación, que muestre que el coach esté interesado en el cliente, en el sentido de que esté acá en el momento preciso para darle ese acompañamiento. Lo ideal es que no cortemos. El coach no debe interrumpir al formular una nueva pregunta mientras que el coachee está hablando. Lo ideal es que el coachee hable todo el tiempo que quiera, cuanto quiera, y en el momento oportuno ya el coach hace las preguntas. Pero no estar cortándole a cada rato, no interrumpiendo, porque eso se da cuenta que no le está prestando atención debida. Uno dice, puede contar, pero se va a pasar todas las 45 minutos de la sesión hablando, pero no se va a pasar, sino va a haber un momento en que el mismo coach se va a dar cuenta y ya va a terminar. Y el silencio, el espacio de silencio le va a otorgar al coach darse su oportunidad de empezar a plantear las preguntas poderosas. Por eso es preferible siempre escuchar con atención y luego, si es necesario, detenerse un momento mientras se formula la pregunta más adecuada. O sea, no vamos a hacer como una carretilla, ¿no? Habla, sino tómate el tiempo, date los espacios de silencio, porque el silencio también transmite, la atención también dice, ¿no? Si el coachee se toma sus segundos de silencio, hay que entenderlo como que está tocando un tema que le preocupa y que quiere solucionar. Las preguntas útiles es la que hemos mencionado, son las que resaltan algunas de las preguntas, o se hacen como se conoce como las repreguntas, que siempre resultan de acuerdo a lo que es el interés que tiene ese proceso de coaching y que finalmente va a hacer comprender a la persona, en ese sentido, a los que se están especializando en coaching, que la materia
que su labor, que su gestión, siempre va a ser conducir hacia una forma más efectiva de vínculo, de relación con el coaching. Las preguntas deben ser reales, auténticas, por parte de quien lo realiza. No. Al final, siempre se hace un cierre con una pregunta que dice, ¿qué más? ¿Algo más que desees tratar? ¿Algo más que desees conversar? Eso debemos preguntar siempre al final, porque invita a que siga hablando, porque de repente quiere seguir hablando más. Como le dije, el silencio también permite al coach que piense, que le permita mayor concentración. En caso de que ya supieras la respuesta, pregúntale cuál sería tu respuesta, qué piensas hacer. Esto permite al cliente superar ese bloqueo, porque no todos tenemos la apertura de generar de forma inmediata el nivel de confianza. Hay que generar ese espacio, ¿no? ¿Qué criterios utilizas? ¿Qué consecuencia tendría esto para ti y para los demás? Son preguntas que nos llevan a reflexión, preguntas útiles, preguntas que les lleva al coachee a empezar a buscar las respuestas a esas interrogantes que hasta ese momento no le encontraba sentido. Este es el espacio para poder, como te digo, aperturarte en ese nivel de confianza y poder trabajar el tema que hasta ahora te está limitando, te está bloqueando como persona, como profesional, no te está permitiendo avanzar. Entonces, trabajemos en ese sentido. Eso es lo importante. Hacer las preguntas poderosas. Preguntas poderosas. Las preguntas cerradas, las preguntas débiles son las que nos van a cortar el sentido de recabar información. En cambio, las preguntas abiertas, preguntas efectivas o poderosas nos llevan a explorar más el ámbito de la información que estamos recabando. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? No, Miss, todo claro. No, Miss, todo claro. Ok, entonces, bueno, nos despedimos. Nos vemos mañana en el otro curso. Marquen su asistencia, hagan sus tareas, por favor. Y si hay alguna consulta, podemos ir conversándolo. Si no, les deseo que tengan una buena semana. Ya, nos vemos mañana. Buenas noches con todos y todas. No se olviden de marcar. Buenas noches, Buenas noches, Miss. Miss. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Marquen Buenas noches, asistencia, por favor. Ok. Ha habido buena asistencia, ahora sí que así igual tiene que estar, por favor, en su plataforma, ¿ya? Marquen, por favor. Gracias, buenas tardes con todos. Buenas noches.